Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad 11-2016, que nos va a permitir adentrarnos en un concepto que ha estado en el debate sobre el derecho de familia, que ha estado en el debate y análisis sobre las relaciones entre padres e hijos, que ha formado parte también de las discusiones alrededor de la separación de los cónyuges, del divorcio, de las consecuencias que esto tiene sobre los descendientes. Así que se trata de una temática amplia que sin duda será del interés de muchas personas. Y para entender el alcance de la sentencia que vamos a analizar, le quiero dar la bienvenida a Ricardo García de la Rosa. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Y también a Luis Mauricio Rangel. Luis Mauricio, gracias igualmente por estar aquí y por ayudarnos a entender. Y yo te quiero, Luis Mauricio, pedir lo siguiente. Es una acción de inconstitucionalidad. Tiene su peculiaridad, tiene su especificidad, porque es diferente a un amparo, por ejemplo, como muchos que hemos discutido aquí en el programa. ¿Por qué no nos ayudas a entender, pues en primer lugar, esta forma de control de constitucionalidad y luego ya entrar al tema del planteamiento específico que aquí se hizo en este caso? Por favor. Claro que sí, con gusto. Mira, la acción de inconstitucionalidad se distingue de otros medios de control de la constitucionalidad eminentemente porque es una acción que va dirigida contra normas generales y que quienes la ejercen son órganos del Estado, principalmente, salvo el tema de partidos políticos que ahí viene regulado en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Entonces, es una acción que se denomina de las de tipo abstracto, es decir, una acción que no requiere un interés jurídico cualificado. En términos más coloquiales, a diferencia, por ejemplo, del amparo, no se requiere que un particular acuda a acreditar que recibió un perjuicio específico. Inclusive, la acción de inconstitucionalidad se promueve con motivo incluso de la sola vigencia de las normas generales. ¿No tiene que haber una aplicación, por ejemplo? No necesariamente se requiere. O sea, no hay caso concreto, pues. Exactamente. Por eso es de tipo abstracto y entonces tiene esa peculiaridad y obviamente va de la mano con los efectos de la acción de inconstitucionalidad, es decir, como fue en el caso que estamos viendo, se genera, digamos, se advierte la inconstitucionalidad de la norma que está cuestionada en la acción y entonces puede tener efectos generales si se recaba lo que es la votación de 8 de los 11 ministros. Una mayoría calificada, ¿no? Mayoría calificada. 8 sobre 11 es bastante. Es bastante porque está en función de la presunción de constitucionalidad que tienen las normas. Entonces, para, digamos, rebasar de manera legítima esa presunción, se requiere esta mayoría calificada. Esa es la idea de la acción. Esta acción fue promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Qué es lo que aducen en su argumentación jurídica? Sí, bueno, aquí precisamente de entre tantos accionantes que puede tener este tipo de medio de control, están los miembros o los titulares de las comisiones de derechos humanos, en este caso la local, que es la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Lo que aduce principalmente como conceptos de invalidez es la violación al interés superior del menor con motivo de estas disposiciones que está impugnando. Disposiciones que en términos generales van relacionadas con los supuestos de violencia familiar en la modalidad de alienación parental. Alienación parental, ese concepto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a analizar. Ajá. Esa es una de las disposiciones cuestionadas. Otras dos disposiciones que están relacionadas con los supuestos de suspensión o pérdida de la patria potestad, que también tienen que ver con esta figura de lo que es la alienación parental. O sea, como consecuencia de. Como consecuencia, sí, es de lo de la alienación parental. Claro está que, como se dice en el proyecto, cada uno de estos artículos prevé supuestos diversos. Uno, violencia familiar, y otro, lo que es las causas de suspensión o pérdida de la patria potestad. Los argumentos están en función del interés superior del menor, violaciones básicamente a lo que es el principio de autonomía progresiva, violaciones a lo que es
básicamente también su derecho a ser escuchado en un juicio, y también que eso que expone, o sea, libertad de expresión que tiene, eso que dice en un juicio sea tomado en consideración por los juzgadores. Y también tiene que ver mucho con lo que es no cosificar al menor de edad, que va mucho de la mano con lo que es el principio de autonomía progresiva. Ya lo iremos explicando poco a poco. Así es, vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Así es una pincelada de esto. Y bueno, también principio de seguridad jurídica. Se cuestiona lo que es el tema de la alienación parental, como el síndrome de alienación parental, como digamos, un fenómeno psicoemocional que esté demostrado por la ciencia. En fin, una serie de argumentos que van más o menos vinculados de esa forma. Perfecto. A ver, Ricardo, pues es que suena un poco raro, ¿no? O sea, uno que quizá no esté tan adentrado en este debate, las personas que nos están viendo dirán, déjenme entender qué es esto de la alienación parental, que puede tener muchos efectos, incluso por ahí la distinción entre alienación parental y síndrome de alienación parental. Ayúdanos con esta parte, por favor, de la sentencia. Sí, Miguel, con mucho gusto. Mira, primero, antes de quizás tratar de esclarecer un poco los conceptos de alienación y de síndrome de alienación parental, me gustaría comentarte que los ministros son peritos en derecho y su especialidad pues es precisamente eso, ¿no? Las normas jurídicas, la interpretación constitucional de las normas constitucionales y las normas jurídicas. Pero sí ha sido últimamente un estándar en los tribunales constitucionales que se hacen estudios previos para precisamente poder entender y resolver correctamente un fenómeno o un asunto en particular que se le presenta, en este caso, al Tribunal Constitucional. A veces esos estudios no son de materias 100% jurídicas, ¿no? Pueden provenir de otras áreas del conocimiento. Exacto, exacto. Por eso es importante que muchas veces, bueno, pues podemos allegarnos de expertos que nos pueden dar, digamos, un cierto conocimiento o una luz en un tema o en una técnica o en un arte o oficio determinado, para que pues, precisamente podamos allegarnos de elementos y podamos resolver conforme a derecho. Pero sí es importante que tengamos pues, una base doctrinal, teórica, de determinados temas que, como bien dices, pues no necesariamente son jurídicos. Y esto fue un caso. Este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo. Ya lo ha hecho nuestro Tribunal Constitucional en otros precedentes, por ejemplo, cuando se analizó el acoso escolar, el famoso bullying en inglés, también y se hizo un estudio al respecto, o en el caso de la marihuana, ¿no? Del asunto del cannabis. Sí. Bueno, pues ahí el tema de la ciencia era saber si el cannabis causaba o no daños a la salud. Claro. Y entonces, obviamente, pues nosotros no somos médicos ni científicos que podamos estrictamente o dilucidar eso que es un tema propiamente científico y médico, ¿no? Y se requieren conocimientos especializados en esa área. Exacto. Pero como Tribunal Constitucional es importante pues partir de un presupuesto para entender a qué nos estamos enfrentando, a qué tipo de fenómeno nos estamos enfrentando. Y en esa base fue como nosotros, bueno, pues nos preguntábamos qué tanto es necesario que hagamos este estudio en la sentencia. Y bueno, obviamente pues la ministra Piña fue muy sensible en ese aspecto y ella dijo que bueno, pues teníamos que tener una idea de qué fenómeno nos estamos enfrentando. Y entonces nos abocamos a estudiar varias fuentes internacionales y también nacionales, pero sobre todo, bueno, pues este fenómeno ha sido estudiado en fuentes estadounidenses, en fuentes de Europa y canadienses. Incluso también ahí vimos algunas fuentes brasileñas. Entonces, bueno, pues fue un estudio muy arduo, tú lo pudiste haber constatado en la sentencia. Sí, está muy bien desarrollado, con toda la base, las notas a pie de página, las referencias bibliográficas. Sí, precisamente porque la ministra fue extremadamente cuidadosa en que todo lo que se dijera en la sentencia tuviera un sustento académico. Es que es lo que te decía, o sea, cuando uno de repente escucha alienación parental, y se da cuenta, como fue el caso, de las consecuencias que puede tener para la convivencia en una familia, para el tema de patria potestad, etcétera, si dices,
Déjame entenderle bien. Sí, exacto. Déjame entenderle, ¿no? Y sobre todo el tema tan delicado, un tema de sociedad tan delicado como es precisamente tratar de dilucidar este fenómeno, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente analizamos este fenómeno, se empezó a estudiar a raíz, o básicamente a partir de los años 60 y 70 en Estados Unidos, y ya, digamos, hubo una especie de auge con un psicólogo y psiquiatra norteamericano llamado Richard Gardner. Es como el gran nombre, ¿verdad? Esa referencia. Es la referencia. Aquí aparece citado varias veces en la sentencia y hay un diálogo, ¿no? Con su pensamiento. Parecería que sí, pero fíjate que te voy a platicar a lo largo del desarrollo de esta parte del programa la suerte que tuvo Gardner finalmente y las teorías de Gardner, ¿no? Entonces, y después, digamos que tenemos un antes, una etapa durante Gardner y una etapa posterior a Gardner. Y eso es lo que nosotros nos abocamos a estudiar como etapa previa antes de entrar al análisis constitucional de las normas. Nos abocamos precisamente pues, a estudiar este fenómeno. Y nada más para decirte, por ejemplo, primero advertimos que hay digamos como que dos grandes visiones de lo que se llama alienación parental sin el sustantivo de síndrome. Hay que distinguir, ¿verdad? Hay que distinguir. La sentencia es específica, ¿no? Es específica. Primero distinguimos alienación parental como cualquier conducta o actitud de rechazo que tiene como origen cualquier causa. De rechazo del hijo o de los hijos hacia alguno de los progenitores. Correcto. ¿Sí? Entonces, este rechazo obviamente puede ser con justificación o sin justificación. A ver, por eso lo decimos en sentido genérico. Ayúdanos a entender eso. Por ejemplo, con justificación. Con justificación sería un rechazo muy claro cuando, por ejemplo, uno de los padres tiene conductas violentas. Hay un padre, por ejemplo, alcohólico o una madre que tiene problemas de drogadicción, adicciones, o tiene problemas de conductas para con los hijos y entonces los violenta, incluso los lesiona. Y en la psicología del niño esto genera el rechazo. Genera el rechazo y el rechazo es completamente normal, ¿no? O sea, digamos que ahí hay una causa que nos hace comprender ese rechazo, que nos ubica el origen de ese rechazo. Exactamente. ¿Y en la otra? Y entonces, en la otra, en sentido estricto, es aquí donde la ciencia y los estudios de los especialistas no se han podido poner de acuerdo, en el sentido que la alienación parental en sentido estricto es aquella cuyo rechazo y cuya animadversión del menor no tiene ningún origen ni ninguna justificación. Esto es, este rechazo no tiene un motivo específico. ¿Pero de dónde viene? O sea, una persona dice, pero... Vaya, ¿de dónde surge, pues, no? ¿De dónde surge? A ver. Es aquí donde vienen ya, en primer lugar, las teorías pre-Gardner. ¿Y qué dicen estas teorías de pre-Gardner, no? O antes de Gardner. Bueno, pues hay diferentes posicionamientos que establecen, por ejemplo, hablan unos de el conflicto de Medea, ¿sí? Haciendo alusión a esta tragedia griega en la cual la madre es una madre manipuladora y termina asesinando a uno de sus hijos para que otro acceda al trono, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un autor que se llama Williams que le llama parentoctomía. Otros le llaman síndrome de la madre maliciosa, alienación parental, pero Está muy enfocado a las madres, a las mujeres, ¿no? Ese es un punto importante porque, a ver, estamos en los años 60, 70. Todavía en ese tipo de sociedades la mujer no tenía, como al día de hoy, una libertad y un acceso a un mundo laboral como hoy en día ya la mujer lo está gozando y obviamente, bueno, pues tenemos que avanzar más, ¿no? Sí. Pero en los años 60 y en los años 70, pues esto estaba completamente cerrado. Se dedicaban al hogar, pues. Completamente al hogar. Entonces, por eso, pues quienes se quedaban con los niños, quienes se quedaban al cuidado de los menores, pues eran las mamás. Y entonces estos estudios parten precisamente de que en su caso, la que está realizando conductas que manipulen la psique del menor, pues es precisamente la madre, porque la madre es la que está en contacto directo con estos menores. Entonces, estas, digamos que son algunas concepciones pre-Gardner. Ya a mediados de los años 80, Gardner es un psicólogo norteamericano que empieza a realizar este tipo de estudios
y él se dedica a hacer peritajes en las cortes norteamericanas, ¿sí? Precisamente en asuntos de guardia y custodia y de divorcios en los Estados Unidos. Y entonces Gardner es el que, digamos que es el fundador de este sustantivo, le pone este sustantivo de síndrome. Esto es, él es el que agrega esto, el ¿no? que agrega que Correcto. que ya no es un fenómeno, sino que esto es una enfermedad. Porque un síndrome lo vamos a entender como un conjunto de síntomas, ¿sí? Que van a generar precisamente o que tienen una causa patológica. Y entonces él establece que hay 8 síntomas, 8 grandes síntomas que van a determinar, digamos, esta enfermedad. Y él lo equipara a este síndrome de alienación parental y lo estudia como si fuera el síndrome de Down. Y entonces él ubica claramente, por ejemplo, en el síndrome de Down, él dice, bueno, pues hay ciertas coincidencia de cromosomas y cierta fisionomía de la persona que tiene esa condición, y entonces están perfectamente bien ubicados esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en el caso del síndrome de alienación parental? Por ejemplo, Gardner nos dice, por ejemplo, hay una campaña de denigración por parte del menor hacia uno de sus padres. Hay una ausencia de ambivalencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el niño no muestra ningún sentimiento encontrado con respecto al rechazo de su padre. E incluso, por ejemplo, hay una ausencia de culpa. Ese es otro síntoma que tiene o que ve Gardner en el síndrome de la alienación parental. Otro, por ejemplo, es el caso del pensador independiente. Aquí el menor, incluso utilizando lenguaje de adulto, empieza a hablar que no le es propio. Que no le es propio, y entonces hay una especie como de conciencia transformada. O sea, el niño hace un eco de algo que escucha. Que escucha. Porque ese lenguaje no es suyo, para su edad, pues. Para su edad, exactamente. Entonces es aquí donde dice, hay un fenómeno del pensador independiente. Y, por ejemplo, habla también de un apoyo irreflexible al padre, que es bueno, y un rechazo total al padre, que es el padre malo o la madre mala, ¿no? Entonces, y en un principio, hay que decirlo, Gardner sí basó estos síntomas propiamente con las madres, ¿no? Por eso fue muy criticado Gardner en sus primeros estudios, porque él decía que este fenómeno, pues la causante de la alienación eran las madres. Pero posteriormente, como la madre fue accesando al mundo laboral, entonces corrigió su teoría y él dijo, no, este fenómeno se puede presentar tanto con el padre como con la madre. ¿Y cuál fue el problema de Gardner? Ya para terminar con esta parte teórica, Gardner nunca con sus teorías se confrontó al mundo académico. Esto es, tú eres un excelente académico, tú sabes que en el mundo de la academia, cuando uno escribe una teoría o un postulado, uno se tiene que enfrentar con sus pares. Y estos pares hacen un arbitraje, incluso de doble ciego, en el cual hay índices como el Scopus, como el índice de CONACYT, que establecen una calidad de la producción científica. Gardner escribió todo esto con su propia editorial que él mismo creó y nunca se confrontó con sus pares. Y esto que generó, obviamente, que pues Gardner fue pues bombardeado de críticas con la comunidad científica, porque ellos decían que él nunca había probado precisamente esta teoría científica. Entonces venía una crítica, por una parte, desde la óptica feminista, por esto de... Hay una si era la técnica mamá. técnico-científica y hay una crítica social por parte de las teorías de Gardner. Ahora, ¿podemos aceptar que tenía en algún punto, desde cierto punto de vista, razón? Sí. ¿Existe? Y distinguiendo entre síndrome de alienación parental y alienación parental, pero los trabajos de Gardner en alienación parental, algunas de estas 8 características, etcétera, ¿sirven para entender el fenómeno que la Corte tiene que discernir en la sentencia? Sí sirven porque a final del día, las fuentes que consultamos, esto fue una fotografía, digamos, que tomamos en el año del 2016-2017. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque esto ha ido avanzando. E incluso el problema de las fuentes que nosotros consultamos en el 2016, por ejemplo, todavía el fenómeno no estaba aceptado por las asociaciones de psicología norteamericanas
o por la Organización Mundial de la Salud en el catálogo internacional de enfermedades. O sea, como síndrome. Como síndrome, como enfermedad. O sea, tenemos un catálogo, la OMS dice existe la hipertensión, existe el cáncer, etcétera, etcétera, y no había reconocido hasta el CIE 10 del 2000, antes del 2019, no había reconocido este tipo de fenómeno. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud habla de un determinado, no habla de alienación parental ni de síndrome, habla de problemas de la relación entre el cuidador y el niño, y la descripción es un tanto cuanto ambigua. Entonces, sí queremos dejar muy claro aquí que el fenómeno ha ido avanzando y se ha ido reconociendo. La sentencia reconoce que existe el fenómeno de manipulación hacia un menor y el rechazo sin sentido y sin razón de ese menor hacia uno de sus progenitores. Y a eso le llamamos alienación parental. Alienación parental. No Nada más. síndrome, No ni síndrome, no nos metemos exacto, no nos metemos en esa problemática porque no hay consenso científico a ese respecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar enseguida porque aquí estamos hablando de un tema absolutamente toral para la vida de las familias, para la vida de personas de carne y hueso, miles, quizás cientos de miles de mexicanos, incluidos, por supuesto, muchos niños. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando de la acción de inconstitucionalidad 11-2016 con Ricardo García La Rosa, con Luis Mauricio Rangel. A ver, Luis Mauricio, nos comentabas al principio, aquí hay una clave, hay una llave, déjame ponerlo así, de comprensión jurídica, porque ya Ricardo nos hablaba de esta aportación del debate científico, de la cuestión psicológica, del concepto de alienación parental, pero ahora hay que traerlo al debate jurídico, a la óptica, que es el terreno que a nosotros los abogados nos gusta, ¿no? Nos encanta, es nuestra cancha, digamos. Y tú mencionabas ese concepto que me atrevo a calificarlo como una llavecita de entrada, que es interés superior del niño. ¿Se puede analizar el tema de la alienación parental, de los efectos legislativos que en el estado de Oaxaca le dieron sus diputados locales a partir de este concepto de interés superior del niño y con qué alcance? ¿Cómo entender esto? Sí, exactamente, sí puede analizarse a la luz del interés superior del niño lo que es el fenómeno de alienación parental, descartando, como decía Ricardo, lo que es el síndrome, ¿no? Y entonces, inclusive en el proyecto se dice, bueno, vamos a ver que dentro de todas estas teorías hay un punto común que es crear una especie de animadversión en el menor, ¿verdad? En contra de uno de sus progenitores. Una especie de rechazo, ¿no? De rechazo. Y por lo general se dice, pues este tipo de fenómenos se da cuando hay una separación de los consortes, si se trata de matrimonio o una unión de facto, ¿no? Entonces, a la luz de estas disposiciones que regulan conceptos de violencia familiar o lo que es supuestos de suspensión o pérdida de la patria potestad, sí se puede analizar el interés superior del menor. Hay varios subprincipios o principios que están interrelacionados con el interés superior del menor. Porque parece un concepto jurídico un tanto ambiguo, ¿no? Exactamente, o sea, sí. ¿Qué es el interés superior? A veces pues parece como un principio muy general, pero le han ido dando contenido en esta sentencia, por supuesto, y en otras de la Suprema Corte, ¿no? Sí, incluso un contenido ya más actualizado en función de la evolución que ha tenido también la concepción de la niñez, ¿no? Lo importante de todo esto es qué concepción se tenía del niño antes y cuál se tiene actualmente, ¿no? Y la concepción anterior del niño estaba en función de la tutela que tenían que ejercer los familiares sobre el niño, ¿sí? Se decía, se cubrían las necesidades del menor, pero no se veían esas necesidades como derechos. Y entonces viene el principio de autonomía progresiva. A ver, ¿qué significa? ¿Qué alcance tiene eso? El principio de autonomía progresiva, como su nombre lo sugiere, está vinculado con que el niño tiene capacidad, ¿sí? Se rompe ese concepto antiguo de lo que es capacidad, incapacidad, esa dicotomía. Parecería como blanco y negro antes, ¿no? Exactamente. O tiene capacidad porque ya cumplió 18 años
o de plano lo consideramos completamente incapaz. Exactamente. Y digo, y tiene, inclusive me acordé mucho del libro del Emilio de Rousseau, Sí. que concebía al menor como un objeto, ¿no? Sí. Por eso habla inclusive de objetivar al menor, procurar que no se objetive al menor, tenerlo como un sujeto pleno de derechos en función del desarrollo que se va verificando en cada menor, en cada niño o niña o adolescente, en función de sus propias capacidades. Pero cuando dices en función de sus propias capacidades, ¿podemos meter ahí como variable la edad? Entonces, ¿es algo que nos va a orientar respecto de esta progresiva autonomía? Pues no tanto, más bien ahí se prescinde del factor edad y se atiende más bien a las características de cada menor. O sea, el juez en los juicios en donde se abordan este tipo de conflictos va a ponderar, va a analizar al niño de manera inmediata y va a decir, bueno, este niño tiene capacidad de una madurez hasta tal grado, y en función de ese grado irá detonando los otros, digamos, las otras obligaciones que tiene el Estado, en este caso, cuando estamos hablando de un juez, de proporcionarle, no sé, el uso de la voz, de comparecer de cierta forma, asistido de algún adulto, como guía de esa comparecencia. Porque me imagino que no es lo mismo un niño de 6 años que un adolescente de 14 o 16, por ejemplo. Así es, pero inclusive lo sabemos por los que vivimos con niños, ¿verdad? Que a veces hay un niño muy desarrollado a los 6 años. Sí, muy precoz. Muy precoz. Y hay adolescentes de 14 que pues no tienen un grado de madurez todavía. Exactamente, y esa concepción nueva va en función de esto, ¿no? Atender entonces ese grado de desarrollo y entender también que el niño tiene un criterio, ¿sí? Tiene, digamos, capacidad de comprensión. Y eso, por ejemplo, se puede aplicar en el marco de un proceso judicial al hecho de que el juez tenga que escuchar al niño. ¿Esa sería una de las proyecciones de esto que estás comentando? Sí, escuchar al niño, que inclusive es uno de los temas que se abordan o de las impugnaciones que se hacen, de que se dice, bueno, al conceptualizar una de las disposiciones, que ahorita le voy a dar lectura para que quede más claro cuál es la litis, al conceptualizar al niño como alguien que ha sido transformado en su conciencia, entonces eso implica en un proceso judicial tenerlo o presumir que no tiene la capacidad de entender. Transformado en su conciencia por efecto o como resultado de la alienación. Exactamente. Que ese es uno de los, por ejemplo, te voy a leer, me voy a permitir la lectura de una de las disposiciones que está en cuestión. A ver, ¿qué dice? Que es del Código Civil de Oaxaca, que es el 336 bis B, y dice: comete violencia familiar en la forma de alienación parental el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. A ver, que transforma la conciencia. Es decir, parecería como algo que ya está hecho, entonces algo que ya está dado. Ya el daño está hecho, ¿no? Ya el daño está hecho. Ya aquí, ojo, dice cualquier integrante de la familia. Sí, que es este concepto sistémico que nos comentabas, ¿verdad? Así es, la aproximación sistémica que hace el proyecto al fenómeno, prescindiendo del síndrome de alienación parental y tomándolo como, pues, de una manera a la que se aproxima el propio legislador esta problemática, que obviamente está vinculado la alienación parental con la violencia psicológica. ¿Sí? Eso es algo que se dice en el proyecto que no se debe desconocer, que es una especie de violencia en el estado psicoemocional del menor. A ver, detengámonos aquí, Ricardo, porque a veces pensamos en violencia de género, violencia hacia los niños, en fin, como lesiones. Te golpearon, te lesionaron, tienes un moretón, tienes algún hueso roto, pero aquí nos está hablando de un concepto más amplio de violencia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a ver, la violencia puede ser psicoemocional o puede ser una violencia física. Y la violencia física pues tiene muchas vertientes. Puede ser una violencia, como tú bien lo dices, puede ser, bueno, pues un jalón de pelos, un jalón de orejas, incluso puede haber violencia sexual, algo más grave, ¿no? Y la violencia psicoemocional, bueno, pues esta apunta a denigrar a la persona, a hacerla sentir menos y que esto cause un daño en su autoestima. Y entonces aquí esta violencia la puede ejercer uno de los padres para con el menor o incluso el propio entorno familiar. Aquí nada más me gustaría precisarte
que después de todas estas teorías que comentamos en la primera parte del programa, nosotros, ¿qué aproximación tomamos y cuál fue la instrucción de la ministra Piña? Nosotros tomamos digamos, una visión sistémica del problema, una visión muy amplia del problema. ¿Y esto qué quiere decir? Que la alienación parental, como nosotros la entendimos, como lo entendió el Tribunal Constitucional, es un fenómeno que se presenta no nada más en el interior de la familia nuclear, esto es, padres e hijos, Correcto. sino que es un fenómeno que incluso están involucrados miembros externos a la familia nuclear, como pueden ser, por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos, incluso hasta las nanas o las personas que hacen el trabajo doméstico pueden influir en este problema. E incluso los últimos estudios post-Garner también mencionan que el propio sistema jurídico y el propio sistema de los tribunales coadyuva a esta problemática de alienación parental. Cuando los abogados alargan, por ejemplo, juicios injustificadamente, cuando exponen al menor a, digamos, a audiencias o escuchas que ya no son necesarias, están también de alguna manera actuando y haciendo que este problema pues sea incluso más grande. Y esa fue la aproximación y la manera o la premisa con la cual partió el Tribunal Constitucional para entender este fenómeno. Una visión sistemática y obviamente con los principios que está mencionando Mauricio, de que el menor tiene, con el principio fundamental del interés superior del menor y los subprincipios de vivir libre de toda violencia, que el menor tiene derecho a vivir en familia y a convivir con sus progenitores, que el menor, por ejemplo, también tiene esta autonomía progresiva y que el menor tiene ahora, como lo explicó muy bien Mauricio, ya no es un objeto de derecho. El menor hoy en día es un sujeto de derecho, obviamente con sus características propias de esta autonomía progresiva en la cual va desarrollándose paulatinamente el niño o la niña o el adolescente. Y entonces, no nada más es decir, voy a escuchar lo que dice el niño o la niña o el adolescente, sino tomar en cuenta lo que está diciendo. Eso es fundamental. Y esto, obviamente, contestando a tu pregunta, pues la violencia se puede dar de diferentes formas. Y lo que estamos nosotros aquí resolviendo y tomando en cuenta es el fenómeno tanto de violencia psicoemocional como violencia física, porque también se puede dar en los padres que, bueno, pues manipulan a los niños. Manipulan a los niños. Mauricio, a ver, dice Ricardo, nos está dando Ricardo una pista, creo yo, muy importante que también a lo largo de la sentencia en diversos puntos se aborda. El derecho de los niños a vivir con su familia, con su núcleo familiar y a mantener relaciones con sus padres. ¿Cómo se proyecta esto en términos de las disposiciones que respecto al Estado de Oaxaca se tomaron para, por ejemplo, pérdida de patria potestad, etcétera? Yo creo que allá hay una consecuencia muy, muy práctica, muy evidente de esto, ¿no? Sí, inclusive el planteamiento que hace el accionante, ¿verdad?, está en función de que entiende que la consecuencia de alienar a través de este tipo de conductas al menor, la consecuencia que prevé la norma, que es la suspensión de la patria potestad y la pérdida de la patria potestad, es desproporcional y no va en función precisamente del interés superior del menor, porque también paralelamente vulnera este derecho que tienen los menores, que viene de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es de convivir con su familia, y en el artículo 4 constitucional de convivir con su familia, o si no, si están separados, vivir en una familia, por lo menos convivir con sus progenitores. Ese es el régimen de convivencias, ¿no?, que se fijan a veces. Entonces, el hecho de que la norma per se ya establezca una consecuencia en automático es lo que se traduce como una violación a este principio. ¿Qué significa? Que debe tomarse en cuenta también en función de cada caso si realmente es una medida proporcional el suspender o la pérdida de la patria potestad. Y en cambio el hecho de que la norma lo señale en automático genera, digamos, o veda la posibilidad de que el juzgador tome en cuenta realmente esa proporcionalidad de la medida, ¿no? Y eso yo creo que es algo inclusive importante tener en cuenta, porque entonces se pierde mucho
de margen de apreciación judicial cuando se establece este tipo de consecuencias en la norma. Por lo mismo, en la propia sentencia se declara la invalidez de estas disposiciones, ¿sí?, en el sentido de que establece este tipo de consecuencias para efecto de, pues, inclusive puede generar mayor daño que el que ya venía generándose en el menor con motivo de la alienación parental. Que por cierto, esto no sé si empata, cómo lo aprecian ustedes, Mauricio, Ricardo, con revictimización, porque, por ejemplo, estoy pensando en un niño que pudiera estar resintiendo este fenómeno de la alienación parental y que a la luz de la legislación que se emitió en Oaxaca, de repente se diga pérdida de patria potestad y obviamente te vas a guardia y custodia con el otro progenitor, respecto del cual había este enojo, este enfado, esta animadversión. Pues ahí, ¿cómo se va a sentir el menor? Pues yo creo que hasta peor, ¿no? ¿Es revictimización? ¿Le podríamos llamar a eso, Ricardo? Sí, esto que menciona Mauricio yo creo que es un tema fundamental dentro de la sentencia y sobre todo porque sí hay que aclarar aquí los criterios del Tribunal Constitucional que per se la pérdida de la patria potestad no es inconstitucional. Claro. Y de hecho hay bastantes precedentes, ¿no? En esto sí, se ha validado. Es decir, el legislador puede establecer supuestos de pérdida de patria potestad. Exacto. Perfecto. Pero ¿cuál es, digamos, aquí el punto fino? Que no hay que entender la pérdida de la patria potestad como una sanción civil para con los padres. Más bien es un beneficio en favor del menor cuando está en peligro precisamente el interés superior del menor. Entonces, aquí, ¿qué pasaba? Como bien dijo Mauricio, el punto es que en automático el código, sin permitirle al juez racionalizar, ver la necesidad y ver precisamente la factibilidad o el beneficio de aplicar en automático esta pérdida de la patria potestad, pues entonces dejaba completamente fuera al juez para poder ponderar la necesidad de esa medida. Y entonces, al establecer directamente si se acreditaba una conducta de alienación parental, en automático se sancionaba. Y como bien dices, aquí en los temas de doctrina, pues hay uno que dice conflicto de lealtades, ¿no? Sí, y entonces, claro, pues obviamente los menores, pues, y sobre todo cuando son más chicos, bueno, pues sabemos que hay algunos niños que, pues, debido a su edad y a su tierna edad, pues a lo mejor ellos juegan con el mejor postor, ¿no? Sí. Tengo a mi papá o a mi mamá que mi papá a lo mejor me consiente, me lleva al parque, me compra el juguete que yo quiero, y entonces él es el padre bueno, él es el padre consentidor, y la mamá que convive con el niño, pues es la mamá que está detrás del niño para las tareas, etc. Entonces va a ver al padre bueno y a la mamá mala, o viceversa, ¿no? Y entonces aquí precisamente eso es terrible, ¿no? Porque entonces quizás si está viviendo con el papá y tiene un lazo muy estrecho con el papá, pero el papá a lo mejor está alienando al menor y lo está manipulando para que rechace a su mamá, y entonces en automático el niño se va con la mamá. Sí, pues pierde la patria potestad el papá y de repente dicen, ahora te vas a vivir con tu mamá. Con tu mamá y con los abuelos y con los papás del papá que a lo mejor ni siquiera tuvo contacto en ningún momento con ellos, y como dices, ahí se presenta la doble victimización, porque por un lado está sufriendo violencia al ser manipulado y por el otro lado va a sufrir más violencia todavía el menor cuando lo mandan con un papá que a lo mejor, o una madre que no tiene ningún lazo fuerte, ¿no? Me estoy acordando en este sentido, digo, no es digamos, no está mencionado en la sentencia, pero de esa frase muy famosa de Dostoyevsky cuando decía, todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices lo son a su propia manera. Es decir, hay una pluralidad de formas de convivencia familiar extraordinaria en el mundo en el cual nos tocó vivir, y parecería que esta determinación del legislador de Oaxaca de que se da el paso a la pérdida de la patria potestad, como ustedes dicen, en automático, pues es lo que estaría generando una posible afectación al niño, ¿no? También. Sí. Esa es la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, una más, pero regresamos porque miren cuántos temas a partir de esta acción de inconstitucionalidad, la 11-2016. Vamos a seguir platicando en unos minutos con Ricardo García La Rosa, con Luis Mauricio Rangel. No se vayan.
Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando, para seguir analizando y viendo el alcance de esta importantísima sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, recaída a la acción de inconstitucionalidad 11-2016. Y te quiero preguntar, Luis Mauricio, por un concepto que plantea la Comisión, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que pues quizá parezca un tanto raro, un tanto extraño. Dice que la legislación de los diputados de Oaxaca estaría vulnerando el principio de protección-precaución, que es un principio que yo he escuchado aquí mismo en este programa. Nos han explicado colegas de ustedes que tiene aplicación en el derecho ambiental. Sí. Y entonces uno dice, espérame, el derecho ambiental pues está allá y tiene sus problemas y tiene sus conceptos, pero esto es derecho de familia. Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entiende esto la sentencia? Bueno, la sentencia la aborda precisamente derivado del argumento que se hace, ¿no? Inclusive la primera aclaración que se hace, y hoy te voy a explicar en qué consiste el principio, pero la primera aclaración que se hace es que no tiene que ver con las medidas, ¿no?, Pues legislativas. que viene se del están derecho analizando. medioambiental, ¿no? Exactamente, que parte de una convención que se llevó en Río de Janeiro, donde se tenía como problema la situación de abordar las urgencias ambientales que estaban del cambio climático, a pesar de que estuviera en duda científicamente el calentamiento global. Entonces, por eso mismo se dice, es un principio de que a pesar de que no haya un consenso en la comunidad científica de este tipo de fenómenos, lo principal es tomar medidas precautorias para evitar el daño severo que se puede generar en el medio ambiente. Y eso es lo que se aclara en la sentencia. Se dice que está dentro de ese ámbito enclavado este tipo de principios. Sin embargo, también en un último, digamos, argumento se dice, bueno, pero tampoco es tan ajeno. Digamos, sí se observa. Y se observa en la medida en que, a pesar de que esté por ahí la duda sobre el síndrome de alienación parental y su consenso científico, que ya hemos platicado, lo importante es que alienación parental, no obstante que esté en dudas, abate un problema también que es importante abordar, que es evitar la afectación en los derechos de la niñez. O sea, anticiparse a un posible daño. Así es, evitar la afectación entonces en ese desarrollo psicoemocional de la niñez, ¿no? Y entonces cobra cierto sentido este principio, pero yo creo que lo principal y que con lo que tenemos que quedar es que es en el ámbito ambiental o de algún tipo de política también estatal, ¿verdad?, que deba adoptarse a pesar de que se tengan dudas de la idoneidad, inclusive de la medida en el concepto científico de la misma. Oye, Ricardo, a ver, déjame regresar a este punto donde comentabas lo de la crítica de la visión feminista, digamos, porque en el concepto de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, que es quien promueve la acción, podría aquí darse a través de estas normas aprobadas por los diputados locales, discriminación indirecta, se podría estar ante el uso de estereotipos, por ejemplo, de género, estereotipos de género, de cómo se comportan las mamás respecto a los niños o quién cuida a los niños, etcétera. Y también ponen por ahí una cuestión que hemos discutido aquí en otros programas y respecto a la cual pues creo que ya hay una línea jurisprudencial claramente fijada, que es juzgar con perspectiva de género. Creo que ya hay un conjunto de temas, hay un conjunto de argumentos que te pido que nos ayudes a entender, por favor. ¿Cómo no? Aquí sería interesante nada más ver las dos definiciones que hizo el legislador de Oaxaca de lo que entendió por alienación parental. Y aquí, por ejemplo, en la primera que se declaró inconstitucional, que habla precisamente de la conciencia transformada, que ya nos explicó Mauricio, habla precisamente de que comete violencia familiar en la forma de alienación parental el integrante de la familia. Así. El integrante de la familia. Es amplio eso. Es muy amplio y digamos, por eso es una visión sistémica. Porque el integrante de la familia, pues digo, podríamos llegar hasta pensar que el integrante de la familia pues es hasta el perro, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, el perro le ladra al papá sí, cuando viene a o sea, buscar al niño y entonces también el perro.
O sea, Ahí está. hay personas Sí, que no, consideran bueno, pues, incluso pues, integrantes de la familia las mascotas. Bueno, Entonces, y de hecho los niños desarrollan vínculos de afecto. de afecto con O sea, las mascotas y pues hay mascotas que prefieren a la mamá o al papá, ¿no? O sea, es un tema ahí muy Sí, curioso, sí, ¿no? sí. Hasta el perro le ladra, me imagino que dirán, ¿no? Algunos. Exacto. Y la otra definición, en el caso de una de las causales de la pérdida de la patria potestad, ¿cómo lo define? Dice, se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor. Ah, Entonces son ahí está ya completamente más. neutras. Bueno, aquí se refiere a los progenitores, pero no habla de la mamá. No o le del pone papá. género, no. No bueno, pone ahí sí. género. Correcto. Entonces, precisamente este argumento que formuló la comisión accionante en el sentido de que el síndrome de alienación parental, y subrayo síndrome porque se basó mucho en las teorías de Gardner, nosotros lo descartamos. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento las normas como las analizamos están enfocándose a un lado de un género específico, ¿no? En este caso, masculino o femenino. Simplemente aquí nos queda clarísimo en Tribunal Constitucional que estas conductas alienadoras las puede generar cualquier miembro de la familia. Sea el papá, sea la mamá, sean los abuelos, sean los tíos, cualquier miembro de la familia, ya sea nuclear o paralelo a la familia nuclear, pueden generar conductas alienadoras que a la postre vienen a afectar la psique del menor. Con lo cual se descarta el argumento de la comisión de que esto es un que se están basando en estereotipos, que no hay una perspectiva de género. O sea, eso se descartó. Se descartó porque por la Corte. Las normas son neutras e incluso, como tú bien lo mencionas, el Tribunal Constitucional de México ha establecido incluso un tipo de discriminación directa o indirecta. Sí. Y esto al momento de implementar la norma no cubría ni siquiera de forma indirecta una posible discriminación para un grupo, en este caso de las mujeres. Está descartado entonces. A ver, Luis Mauricio, hay un concepto que maneja la sentencia también que creo que vale la pena poner a consideración de quienes están viendo el programa, y no solamente por su relevancia, sino porque me imagino que se puede aplicar a otros supuestos, que es este concepto de victimización secundaria. Ayúdanos a entender cómo se aplica y qué contenido darle. Sí, digamos que, como ya lo había anticipado, ¿no? Todavía que estamos exponiendo un fenómeno de alienación parental que implica un tipo de violencia psicoemocional, cuando se somete este tipo de asuntos a los tribunales para dilucidar si realmente está aconteciendo o no, en esa dinámica todavía se imponen medidas al menor que inclusive le agravan ese estado psicoemocional, ¿no? Lo objetivizan también, lo tratan como un objeto, es decir, lo aíslan al tomarlo como una persona que no tiene capacidad de discernimiento, en el tema de lo que es la transformación de conciencia que ya habíamos platicado, y al tomarle su parecer, también el juez puede considerar, por esa transformación de su conciencia, que posiblemente no tenga el criterio o esté viciado su alegato o lo que tenga que manifestar el menor. Entonces, eso lo revictimiza, ¿no?, al someterlo a este tipo de procedimientos. Porque vulnera al final del día sus derechos humanos también, ¿no? Exacto. Si tiene el derecho humano a participar, si tiene el derecho en el procedimiento judicial, si tiene el derecho humano a que se tome en cuenta, lo cual no necesariamente implica que el juez va a resolver como el niño lo diga o como el niño lo pida. Sí, claro. O sea, no es el criterio del niño el que se termina imponiendo, pero sí que se tome en cuenta, que se diga, bueno, se descarta por esto o se tome en cuenta por los siguientes argumentos o razones, ¿no? Así es. O sea, parte de la revictimización, como se entiende, ¿verdad?, tradicionalmente, es que ya existe un problema y que en lugar de, digamos, el Estado, a través de las medidas, en este caso los juzgadores, de abatir el problema, lo agravan, ¿no?, a través de medidas que no son idóneas para... Y estoy pensando, ahora lo mencionas y lo mencionas bien porque pues es el alcance de la sentencia, pero estoy pensando en actividades de la administración pública también, en el DIF, por ejemplo, en el propio sistema educativo. Me parece que este concepto de victimización secundaria o revictimización, como le queramos llamar, tiene bastantes posibilidades, más allá del caso concreto. Sí, claro, y digo, por ejemplo, el hecho de que lo aíslan de su padre, ¿no? Al no entender bien cómo se está generando esa dinámica familiar, como habías comentado, ¿no? Cada familia es muy peculiar. Es triste a su manera. Ajá, ¿no? es triste a su manera, exactamente.
y sobre todo las características del menor en cuanto a su desarrollo psicoemocional también, pues obviamente generan una distorsión, ¿verdad? Una distorsión en el juzgador que da como al traste con todo lo que se venía tratando de tutelar a favor del menor, ¿no? Oye, Ricardo, lo que también la Corte considera inconstitucional entonces es esta privación de la patria potestad como consecuencia de la alienación, ¿no? Ahí también hay una manifestación clara de la propia Corte. Sí, sí. A mí me gustaría, digamos, ir un paso ex ante de lo que tú mencionas. Sí, claro. Y sobre todo porque yo creo que uno de los grandes aciertos de esta sentencia es que finalmente se reconoce el fenómeno de alienación parental. Eso, Y eso le va a interesar mucho a quienes están viendo el programa, por cierto. Sí, a ver. totalmente. Jurídicamente, entonces. Jurídicamente. Existe jurídicamente. Existe jurídicamente. Bueno, ya lo dijo la Corte, entonces, ya está. Exacto. Ahora sí que ya lo Ahora dijo sí que ya lo dijo la Corte. Porque independientemente de que la ciencia, la técnica, la psicología se ponga o no de acuerdo si existe, si es una enfermedad, si no es una enfermedad, si es una patología, etcétera, aquí nosotros en Tribunal Constitucional determinamos que estas conductas que manipulan a un menor de edad o a un adolescente y que en su caso generan un rechazo sin motivo, sin razón, y esto genera un conflicto con sus progenitores o con uno de sus progenitores, esto está reconocido y lo reconoce el Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso es precisamente uno de los grandes aciertos de esta sentencia. Ahora, aquí la pregunta sería, a partir de ese reconocimiento que la Suprema Corte está haciendo, ¿cómo deberían ser las consecuencias jurídicas? Es decir, ¿qué viene de ahí? ¿Qué sigue? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer también es un mensaje muy importante para el legislador. Y eso también fue una lástima que no hayamos podido analizar la de la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? La Ciudad de México también reconocía el problema de la alienación parental. Ahí concretamente se hablaba de síndrome de alienación parental. ¿Y qué pasó? Que yo creo que la Asamblea de la Ciudad de México se dio cuenta de que había problemas de inconstitucionalidad y antes ya estaba listada para discusión en el Pleno, pero en una sesión extraordinaria decidieron derogar ese artículo la propia Asamblea de la Ciudad de México. Se dieron cuenta, seguro recapacitaron los diputados. Bueno, no está mal tampoco, no está mal que recapaciten porque caramba, a veces hace falta. Sí, entonces, yo creo que el gran acierto de esta sentencia, aparte de reconocer que existe este fenómeno de manipulación, es de alguna manera, si me permites esta metáfora, le estamos dando como que el GPS del norte al legislador local de cómo deben reglamentar estas conductas. Que existe el fenómeno, pero el problema y que puede llegarse a decretar la suspensión o la pérdida de la patria potestad, pero no en automático, no dándole las herramientas necesarias al juez para que el juez con una ponderación, con un ejercicio de ponderación, pueda determinar si es factible o no, si es benéfico o no para el menor de que uno de sus progenitores pierda la patria potestad. O sea, en ese GPS, me gustó mucho la metáfora, sí. En ese GPS que sirve para guiar, que sirve para orientar al legislador local, la Suprema Corte le dice, ¿es un fenómeno que existe? ¿Es un fenómeno que tú puedes introducir en tu legislación? ¿Es un fenómeno que puede tener consecuencias jurídicas en estas figuras que tú señalas? ¿Pero cómo? No en la forma como lo estás diciendo. No en la forma como lo hizo Oaxaca. Exactamente. No en lo automático. No en lo automático. Tienes que darle oportunidad a la autoridad jurisdiccional que pueda ponderar, que pueda analizar las circunstancias del caso concreto y que en su momento pueda determinar, con todos los medios de prueba, pueda determinar si es factible o no una medida de suspensión como es la pérdida de la patria o la suspensión de la patria. Y tiene esto que ver, Mauricio, nos quedan 3 minutos nada más para el programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque me parece que ya es la conclusión o una de las conclusiones a las que Ricardo nos está orientando. Tiene que ver con esto de la conciencia transformada o de la conciencia alterada, porque a partir de la lectura de la sentencia uno dice, es que no es blanco o negro, no es... El niño está completamente alienado, ya no habla por sí mismo, está haciendo eco de lo que escucha en su casa o de lo que la mascota, ¿no?, le hace sentir, etcétera.
¿tiene algo que ver? ¿Lo encajamos ahí o no? Sí, y tiene mucho sentido en ese aspecto porque, como decías, bueno, ¿y cómo va a quedar la norma o cómo se va a regular esto? Bueno, partimos entonces de la idea de que sí existe la alienación parental como un fenómeno jurídico que tiene consecuencias jurídicas y que está enclavado en lo que es un tipo de violencia psicoemocional. Pero también el legislador debe evitar, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque es muy complicado también emitir este tipo de disposiciones, que evitar afirmar categóricamente que hay una transformación de conciencia. Exacto. Es decir, que ya se produjo ese resultado. Ese es el punto, ¿no? También. Ese es el punto nodal, o sea, porque en las otras disposiciones sí dice, bueno, hay una situación de una actuación por parte de uno de los progenitores que induce o le genera animadversión al menor en contra del otro progenitor. Eso sí puede estar legislado. Sí, pero a eso le llamaríamos alienación parental. Exactamente. O sea, ya dando cuenta de que eso jurídicamente es relevante. Exactamente, o sea, no quitar la alienación parental de la codificación, sino regularla, pero sin generar este tipo de afirmaciones categóricas y absolutistas, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que ya hay una transformación de la conciencia del menor. Eso ya lo dijimos, revictimiza al menor, eso ya lo dijimos, le genera, digamos, la imposibilidad al juez de tener margen de acción para justipreciar cada caso referente a cada menor y a cada familia. Entonces, yo creo que sí es posible compaginar este tipo de regulaciones, pero evitando, digamos, soslayar este tipo de medidas, ¿verdad?, que deben tomarse por parte de los juzgadores. Y perdón, por favor, si me permitiera claro, nada más en luego. 5 segundos, Claro. A mí me gustaría mucho resaltar el mensaje que está dando esta sentencia. ¿Y cuál es el mensaje que está dando esta sentencia? Que de alguna manera, porque ya lo hemos dicho en otros programas, es un acto de comunicación del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte, con la sociedad mexicana. Y creo que es importantísimo que esta sentencia llegue a muchas voces, a muchas familias que tienen en este momento problemas, y sobre todo que ojalá y puedan entender los padres, los progenitores, que los hijos no son de su propiedad, que los hijos son sujetos con autonomía progresiva y que a ellos no les corresponde determinar si un papá o una mamá tienen o no derecho a ver a su hijo. Es un derecho que tienen los menores de convivir con sus progenitores. Está en la Constitución, está en los tratados, está en la ley. En los tratados, en la ley, en los criterios de interpretación de la Corte. Sí. Es un derecho de los menores, no es el derecho de los padres determinar si ven o no al papá o a la mamá. Es un derecho de los menores y creo que a la postre este es el mensaje que está dando la Corte. Oye, y que no los manipulen, porque si la Exacto. Corte dice, y yo creo que está muy bien construida esa parte de la sentencia, si esa alienación parental, vamos a ponerle la etiqueta, esa alienación parental es una forma de violencia hacia el niño. Entonces yo creo que el 99% de papás que quieren, que adoran, que aman a sus hijos, que sepan que les están haciendo un daño a los niños también. Sí. Eso dice la sentencia, ¿no? Sí, ese es el mensaje y sobre todo si nosotros platicáramos, obviamente no tenemos tiempo, pero de los dramas que leemos a diario en los ya me imagino, ¿no? Ya me imagino. Y si entendieran un poquito los progenitores esto, yo creo que evitaríamos muchísimos problemas y daños psicológicos a los niños. Y en beneficio de los propios niños, para cuidarlos. Exacto. ¿Qué es lo que queremos para un México del futuro? Un México mejor, cuidar a nuestros niños. Pues que son los niños de la sociedad que van a estar mañana llevando este país. Y queremos que crezcan sanos, queremos que crezcan sin violencia. Luis Mauricio Rangel, muchísimas gracias. Ricardo García de la Rosa, gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión y análisis sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.